Y continuamos con la segunda invitada del día. Está con nosotros Laura López, nuestra psicoanalista. ¿Qué tal, Laura? Hola, Carolina, ¿cómo estás? Como cada martes nos acompaña para hablarnos de temas cotidianos, temas de la vida y que tienen mucho que ver con el psicoanálisis. Hoy, Laura, vamos a hablar de hablar precisamente, ¿verdad? Porque claro, hablar a veces puede tener consecuencias positivas o negativas. A veces uno no sabe si está hablando de más o mejor callarse, ¿no? Pues esa es la cuestión, Carolina, que me parece que también hay que tener una dimensión de a quién tienes delante, que qué le estás contando, para qué, porque en todo lo que decimos hay unas consecuencias. Y con eso no estoy diciendo que nos vayamos a reprimir, que no podamos hablar de nada, ¿no? Sino que simplemente darnos cuenta que hay lugares donde uno puede hablar unas cosas y lugares donde otra persona pues, puede hablar con otras personas otras cosas. O por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la experiencia en el diván de un psicoanalista, ¿no? Tú pruebas a decirle media hora a una persona todo lo que se te viene a la cabeza, acaba o rompiendo la relación o yéndose, ¿no? Y en el psicoanalista en el diván es donde uno puede hablar todo lo que se le ocurra sin que te juzguen, sin que te censuren, hablando todo lo que se te ocurre en voz alta. Y dice que incluso pronunciar la fantasía en voz alta a uno le mejora, ¿no? Porque claro, no es lo mismo hacer que decir. Me parece que a veces está muy confundido ese plano de lo que uno piensa, lo que uno siente, pues es como que está muy aferrado a que está como si fuera a hacerlo, y no es así, ¿no? Lo que uno piense no tiene por qué llevarte a hacer nada, ¿no? Y a veces sufrimos o padecemos de ciertas fantasías, de ciertos pensamientos, de ciertos deseos que son para nosotros muy rechazados, que se reprimen y luego aparecen en forma de síntomas o aparecen pues bueno, circunstancias en la realidad, como por ejemplo el tema de hablar, ¿no? A veces hablamos diciendo que somos muy sinceros y es cuando le soltamos una cosa que no corresponde a esa persona y ahí mostramos nuestra hostilidad hacia esa persona y el daño que le hacemos. Hay que tener cuidado porque la sinceridad es sinceridad entre comillas, ¿no? Porque la verdad siempre tiene que ver con, se hace cada vez, ¿no? Y tiene que ver con lo que yo veo de las cosas, que no hay una única verdad, cada uno produce una realidad diferente, ¿no? Y si yo le digo a alguna persona y le hace daño, podemos leer que realmente era para hacerle daño, ¿no? Llego a la conclusión de que hay que guardarse ciertas cosas, ¿no? Que tenemos que tener esa privacidad de ciertas cosas que pensamos y no llegar a soltarlas, ¿no? Es que claro, hay que tener en cuenta que también el estar con otras personas no quiere decir que hagamos de dos personas una o que hay personas con las que tienes más confianza y le puedes hablar ciertas cosas, pero hay cosas que a quien se le ocurre decírselas lo tienes que decir en un diván, con un psicoanalista, ¿no? Porque si hablas de ciertas cosas o malmetes en otras relaciones, pues vas a ocasionar ahí pues bien esa ruptura o bien que esa persona pues hable mal, piense mal de ti, ¿no? O estropear esa relación. Pero claro, que uno sabe que cuando uno hace las cosas, cuando uno dice determinadas cosas, ahí ve las consecuencias para qué era. Claro. Laura, a veces pensamos, necesito contarle esto a alguien, ¿no? Siempre es mejor acudir a un especialista, ¿no? Porque, claro, un especialista no te va a juzgar, ¿no? Como siempre dicen. En cambio, la persona que tienes enfrente, a quien se lo vas a contar, pues es tu amigo, es tu pareja, es tu familiar. Y siempre, pues, te conoce, ¿no? Puede llegar a juzgarte o a aconsejarte de un modo u otro, sabiendo cómo tú eres, porque os conocéis. Y no es lo mismo que hacerlo, pues, con un profesional, ¿no? Que no te conoce de nada y que, bueno, pues, saca sus conclusiones a lo que tú le estás contando realmente. Claro, es que depende de para qué cuenten las cosas, porque sí que es cierto que todos tenemos necesidad de hablar, es un goce, ¿no? Y que te escuchen ya es una tranquilidad para la persona. Lo que pasa que esa es la cuestión, ¿no? También es cierto que hay que abogar por la libertad de expresión, ¿no? Que uno pueda expresarse, que pueda hablar lo que desea. Pero ahí está la diferencia, ¿no? Porque uno habla con una persona para poder llegar a pactos, para poder llegar a acuerdos, para que en esa conversación se construya algo, pero si yo utilizo las palabras o las conversaciones para destruir en lugar de construir, pues bueno, habrá que hacer una revisión en uno, ¿no? Porque hablar con otra persona no te transforma en nada, te afianza a esos lugares que vas repitiendo, ¿no? O esa manera de comunicarte con el otro que no habla de ninguna construcción, de formar, digamos, otros pactos diferentes, de que esa relación se pueda realizar de una forma más civilizada, conforme más adultos. A veces nos ponemos en posiciones infantiles, de que quiero llevar la razón, de que tú me has dicho.
se entra más en reproches, ¿no? Que parece como una cosa infantil, porque claro, cuando somos pequeñitos a la mamá se le dice todo, ¿no? Pero que tenemos que tener en cuenta que luego también se construye esa privacidad, hay cosas que le dices, cosas que no, porque a veces cuando tú les cuentas algo a alguien, también es para ir en contra tuya, porque también hay una moral que está en ti y que a veces a través de otras personas uno le cuenta determinadas cosas para impedirse hacer cosas. Pero por eso es importante aprender a conocernos, porque el otro siempre está incluido en mí. Es decir, no es que el otro me diga, el otro haga, sino que esa dimensión de esa relación está también dentro de mí. Y si yo utilizo a esa persona para decirle X y esa persona me aconseja tal cosa o me reprime de alguna manera, me dice no hagas esto, ¿no? Y se mete en tu vida, pues también tenemos que presionar que hay en mí contradicciones que hacen utilizar a esa persona de escenario en algo que me pasa a mí. Por eso es tan importante la dimensión del psicoanálisis, porque te ayuda a pensarte tú, a, digamos, a tirar un poco de hilo esos conflictos que hay en ti, y que esos conflictos que hay en ti se van a reflejar en las relaciones que tienes con otras personas. Ahí es donde va a escenificar y donde va a utilizar esos personajes para hablar de ti. Laura, por ejemplo, en las relaciones de pareja, hay parejas que dicen, yo confío plenamente en mi pareja, se lo cuento todo, y ella me lo cuenta o él me lo cuenta a mí todo, ¿no? ¿Es posible esto? Bueno, me parece que hay una imposibilidad ahí, porque todo no le puedes contar, porque es como si quisieras absorber a la otra persona, ¿no? Que también hay que construir esa parcela individual. Además, somos muy intolerantes, hay cosas que no le puedes contar a la otra persona, porque es como si le tiraras un jarro de agua fría, porque a veces está esa moral, esa intolerancia, ¿no? que hace que determinadas cosas no la pueda escuchar, porque también depende de cómo pienses las relaciones amorosas, el deseo. Por ejemplo, hay personas que empiezan a tener fantasía o a gustarle o bien un compañero de trabajo o bien algún amigo y se lo cuentan a la pareja. Y claro, depende de la dimensión que tenga en la pareja, de ese grado de conversación, para qué lo utiliza o por qué no, porque a veces lo utiliza parece que para separaros, o a veces no, a veces para hablar, ¿no? Para hablar del deseo que también estás trayendo a otra persona a la relación para hablar de algo que os pasa con el deseo. Digamos que depende de cada persona, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta, ya conocemos a la otra persona, si no lo conocemos deberíamos de aprender a conocerle lo que le sienta mal, lo que le puedes decir, lo que no, lo que va a suponer para esa persona, pues tal vez llenarla de fantasía y ponerla celoso o ocasionar, en vez de una conversación que os ayude a renovar la relación, a una conversación que os lleve a la separación. Claro, depende con qué ojos lo mire la otra persona, ¿no? Claro, pero en las consecuencias vemos ahí para qué era esa frase, para qué era eso que yo le he contado a la persona, ¿no? Y es verdad que hay personas que no saben hablar, que creen que estar con el otro es que tenéis que pensar igual, que tienen que hacer las mismas cosas juntos, que no puedes desear a otras personas, ¿no? Y son muchos matices que hablan de cómo uno piensa las cosas, ¿no? Y que hablar no es contar cualquier cosa, ¿no? Laura, por ejemplo, cuando surgen problemas, ¿no? Tanto en pareja como problema con un familiar, como problema con un amigo, con una amiga, ¿crees que es importante hablarlo? Porque hay mucha gente que se lo guarda, ¿no? Hay mucha gente que se lo guarda, yo creo que esto es peor porque se va quedando todo ahí, la bola se va haciendo más grande, cada vez piensas peor y al final como que explota todo, ¿no? ¿No es mejor hablar desde el primer momento, poner las cartas sobre la mesa y poder tener una conversación civilizada para arreglar o terminar de desarreglar, pero vaya, para que te lo quites de la mente ya, el estar pensando todo el día? A veces nos pasa, ¿no? Tenemos un problema con alguien o de cualquier cosa y estás ahí todo el día dándole el run run en la cabeza, ¿no? Y parece que hasta que no hablas con esa persona o no lo sacas, no te quedas tranquilo, ¿no? Contigo mismo. Claro, me parece muy importante eso que dices, ¿no? Porque el hecho de quedarse uno en silencio, callado, ¿no? Eso habla de mucha agresividad. El silencio habla de la hostilidad, es que no puedo poner en palabras y estoy callado, porque hay una agresividad muy grande en la persona. Y claro, hay que hablar, pero hay que matizar qué es hablar, porque a veces parece que hablar es arremeter contra el otro, machacarle, no insistirle en determinadas frases que no te van a llevar a ningún sitio. Como digo, en la posición de que yo tengo la razón, tú no la tienes y no se puede construir nada, ¿no? Que aprender a hablar no es fácil, ¿no? Y ya digo que a veces estamos en una demanda infantil con el otro que no salimos de ahí, es como un espejo, porque uno piensa las cosas de una manera, otro de otro, y no somos capaces de ver que somos diferentes y que en esa diferencia tenemos que construir algo nuevo, que no estaba, que no es ni como yo pienso ni como tú piensas, que hay que respetar que cada uno puede pensar de manera diferente, pero si queremos convivir con alguien
hay que tolerar que cada uno pues somos semejantes pero diferentes, que la otra persona puede pensar diferente a mí y eso me va a enriquecer. No tengo que imponerle mi forma de pensar, sino es como si me lo tragara, ¿no? Entonces, ¿hablar qué significa? Hablar significa pues poder respetar al otro, poder tolerar a la otra persona y a partir de ahí construir nuestros espacios, nuestras normas dentro de la convivencia, ¿no? Que no sea una cosa de tragarme al otro ni que el otro me tenga que imponer a mí. Pero ya digo que a veces no es fácil porque uno quiere imponerle al otro mi forma, lo que es normal, lo que no, y ahí hay muchos roces en la convivencia porque no toleramos las diferencias que hay con la otra persona y porque queremos hacer de dos personas una, ¿no? Laura, pues hemos hablado de hablar, de la importancia que tiene la palabra, siempre lo decimos, ¿verdad? En el psicoanálisis la palabra es muy importante. Y en esta conversación ha quedado demostrado. Laura, gracias por acompañarnos una semana más. Les recuerdo siempre ese programa de Torremolinos Televisión presentado por Laura López, Palabras para Vivir, cada lunes a las 11 de la noche, ¿no me equivoco? Muy bien, no te equivocas, muy pues bien. Ahí la tienen. Dudas, preguntas, cuestiones que tengan que resolver y que quieran preguntar, o a lo mejor se les ocurre, mira, pues oye Laura, haz un programa de esto, ¿no? Que me interesa. ¿Dónde Claro. pueden consultártelo? ¿Dónde estás tú ahí? Palabras para vivir @torremolinostv.com. Muy bien. Pues ya lo saben, Laura, gracias. Gracias. Y nosotros